Mike Johnson no es el presidente de la Cámara de Representantes. Ese podrá ser su título, pero no tiene ni un solo poder que tuviera cualquier presidente de la Cámara. Y no solo por el hecho de que su mayoría en el Congreso básicamente es nula, sino porque Mike Johnson, aparte de esto, ha cedido todos los poderes de presidente de la Cámara a Donald Trump. En algunos casos, Mike Johnson se lo ha cedido voluntariamente y en otros casos, Donald Trump se ha adjudicado este poder. Y eso es exactamente lo que Donald Trump está haciendo ahora, porque está en colapso, tiene miedo. Él sabe que las próximas elecciones de medio término van a acabar con él. Donald Trump básicamente está anunciando que Mike Johnson ya no tiene su trabajo. Él está cerrando el Congreso y está perdiendo la cabeza al enterarse de todo lo que se le viene encima. Esto va a ser un borrón y cuenta nueva, y va a ser el fin de su mandato, al menos el fin de como él lo conoce. Donald Trump ha dicho esto, Mike Johnson ha dicho eso. Y ahora están librando una guerra que básicamente hace más seguro que todo esto pase. Porque sí, esta acción de la guerra podría ser la acción más impopular que Donald Trump haya tomado, irónicamente en el punto más impopular de toda su carrera política. Por lo tanto, Donald Trump ha decidido cerrar el Congreso, lo que nos deja saber bastante lo que está por venir mientras intenta invocar más poderes de emergencia. Pero todo comienza con el senador Chris Murphy, el mismo que está denunciando qué tan impopular es esta guerra de Donald Trump ahora mismo. Porque esto explica perfectamente por qué Donald Trump está cerrando el Congreso y por qué Mike Johnson ya no tiene trabajo, básicamente. Miren, por favor. The administration is reportedly weighing Congress to approve an additional $50 billion in funding for these operations. You have said you're a hell no, not just a no, on funding the war. We have seen this movie before. We know that that vote will be cast as, especially if you run for higher office, you voting against the troops. Oh, come on. I mean, the American people don't want this war. They don't want this war. They have seen what happens when American troops go into places like Iraq, places like Afghanistan. Ultimately, we get a lot of people killed. We waste a lot of dollars. The one thing the American people are clear about is that they do not want the United States dragged into another long-term war in the Middle East. If you support the troops, then you should be voting against funding this war so that we get our troops out of harm's way. Virtually nothing good happened from sending thousands of Americans to inside Iraq in the 2000s, and if we don't learn that lesson, then shame on every single one. Yo estoy cansado de escuchar a republicanos decir, oye, yo soy republicano pero jamás hubiera votado por esto. Yo le creía a Donald Trump. Otros republicanos decir, oye, yo le creía a Donald Trump cuando él dijo que era un presidente antiguerras. Jamás hubiera votado a favor de esto. La verdad, yo no le quiero faltar el respeto a nadie, pero era tan lógico que Donald Trump estaba mintiendo. Era tan obvio que Donald Trump estaba diciendo cualquier cosa con tal de que voten por él. No tienes que ser tan listo para darte cuenta. Literalmente confiaste por segunda vez en un hombre que ha pasado toda su vida mintiendo, estafando, es un criminal. Él iba a ser condenado, simplemente se salvó porque, bueno, lo eligieron para presidente. ¿Ustedes pensaron de verdad que Donald Trump, que ha mentido toda su vida, iba a ser la excepción ahora que era presidente de nuevo? ¿Saben qué es lo peor? Que en estadística aproximadamente el 60% de los republicanos están apoyando esta guerra de Donald Trump en contra de Irán, a pesar de que habían dicho anteriormente que estaban a favor de no tener más guerras. Estas son personas tontas, son personas crédulas, son personas que son exageradamente fáciles de convencer. Y la verdad, yo no tengo ningún tipo de simpatía por las personas así. ¿Cómo puede ser posible que le estén siguiendo la corriente a este tipo? Donald Trump ahora está buscando consolidar su poder deteniendo las votaciones. De eso básicamente se trata toda la ley SAFE. Si ustedes no saben por qué esta pieza legislativa es tan dañina, quiero que le echemos un vistazo antes de entrar en cómo Donald Trump la está utilizando para cerrar el Congreso. It includes both documentary proof of citizenship and ID when you vote. And the documentary proof of citizenship requires that you physically present yourself, not just do this online or they have to check through their official records. You have to physically present yourself in the documentation. And for so many millions of Americans, the documentation on their citizenship documents, like their birth certificate, is not going to match their ID now or their name now, for instance, particularly with married women. And so this is a real challenge. And the idea that we're going to make people show their papers repeatedly when government could just get its act together. They already have the documentation. Most of us, when we go into the DMV and get a real ID in particular, most of us are presenting proof of citizenship. DMV already has that. Why isn't government using that to work better for us rather than forcing us to continually present ourselves physically and show our papers? That's a very fair question. Donald Trump sabe que no puede tener elecciones de medio término exitosas a no ser que haga trampa, las robe o las detenga por completo. Esto no es una hipérbole.
simple. Esto no es tomar las propias palabras de Donald Trump de cuando hablaba de las elecciones del 2020 o el 2024, probablemente las de medio término. Esto simplemente es la pura y santa verdad de lo que está sucediendo ahora. Y Donald Trump lo sabe lo impopular que es, sabe que su única opción es detener las elecciones. Él quiere nacionalizarlas, pero solo en 15 estados. Yo me pregunto, ¿en qué 15 estados lo querrá hacer? Y no me sorprendería, y de hecho lo he escuchado de varios miembros del Congreso, es que Donald Trump llegase a decir que va a haber un ciberataque de parte de Irán o de cualquier adversario estadounidense, y Donald Trump va a utilizar esto para mentir y usarlo como excusa para decir que las elecciones no son seguras. Donald Trump va a utilizar esto para decir también que no podemos tener elecciones digitales, que todas las elecciones tienen que ser con papel y lápiz. A mí la verdad no me sorprendería en absoluto que Donald Trump trate de hacer esto antes de las elecciones de medio término. Pero solo puede hacer esto si logra que aprueben la ley SAFE. Por esa razón está desesperado, por esa razón cerró el Congreso y esencialmente le quitó el cargo a Mike Johnson. Donald Trump exige que la ley SAFE vaya al frente en la fila. Promete bloquear todos los demás proyectos de ley hasta que se apruebe esta. Donald Trump promete bloquear toda otra legislación hasta que la ley SAFE, de salvaguardia de la elegibilidad de los votantes estadounidenses, pase por el Senado. Esta es su presión más fuerte hasta ahora para un proyecto de ley controvertido, que entre otras cosas, restringiría la identificación de votantes a poder emitir un voto. En una publicación hace varios días en Truth Social, mientras que elogiaba la aparición del activista pro-MAGA Scott Presley en Fox and Friends, amenazó con utilizar el filibusterismo hablado, lo que requeriría que los demócratas hablen continuamente en el Pleno para retrasar una votación y así forzar la legislación. Donald Trump escribió en Truth Social: francamente, gran trabajo del trabajador Scott Presley en Fox and Friends, hablando sobre el uso del filibusterismo o el filibusterismo hablado para aprobar la ley SAFE America. Un tema del 88% con todos los votantes. Supera todo lo demás, debe ir enfrente de la fila. Yo, como presidente, no firmaré otros proyectos de ley hasta que se apruebe este. Y no la versión descafeinada. Vayan por el oro. Francamente, debe demostrar identificación del votante y prueba de ciudadanía. Nada de boletas por correo, excepto por enfermedad militar, discapacidad o viaje. Los defensores del proyecto de ley argumentan, como hizo Donald Trump, que las leyes de identificación de votantes son ampliamente populares entre los estadounidenses, pero los críticos argumentan que los requisitos de identificación en la ley SAFE son mucho más restrictivos de lo que muchos estadounidenses se dan cuenta, y su aprobación conduciría a una privación masiva del derecho al voto. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, se ha comprometido a mantener el umbral de 60 votos, y ha dicho que ni siquiera puede conseguir una mayoría simple de 50 para acordar la táctica procesal requerida para avanzar. Así que Donald Trump dice que va a cerrar el Congreso, y ahora que él no va a permitir que se apruebe nada hasta que no se apruebe la ley SAFE. Y la pregunta es, ¿va a conseguir que se apruebe esta ley? No creo que pueda conseguir que se apruebe ahora mismo. John Thune está diciendo que no se puede. No hay votos. También dice que no vamos a dinamitar el filibusterismo. Y así Donald Trump le está diciendo finalmente a Mike Johnson que no puede aprobar nada, no puede hacer nada, simplemente tiene que esperar mientras ve cómo poco a poco su empleo desaparece. Y la verdad, esto es lo que va a pasar. Mike Johnson en 1, 2, 3 meses ya no va a tener trabajo. Pero tenemos que saber exactamente qué hace la ley SAFE. La ley SAFE va a ser una oportunidad perfecta para que tanto Donald Trump y Marco Rubio consoliden más el poder en torno a las elecciones, porque Donald Trump en la ley SAFE está hablando de pasaportes. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchos estadounidenses no tienen pasaporte, no tienen tiempo o no tienen dinero para sacarse uno. Pero ¿saben quién tiene el control de esos libritos? Marco Rubio. Y él puede decidir en cualquier momento que tu pasaporte es válido o no es válido. Quiero que vean lo que Jason Crow, que para mí es un gran congresista, está diciendo ahora. Miren por favor. Start with the cavalier attitude. I mean, because isn't that what this is all about? The fact that they don't understand the suffering. They don't understand that the Americans don't want this. They're sick and tired of financing this, of bearing the burden of endless wars, of fighting and dying in these wars. I learned a long time ago when Donald Trump and others love to talk tough and bang the war drums. It is working class folks that always have to bear the burden. That continues to this day, right? Why we took a vote today really didn't have anything, in my opinion, to do with us just wanting to be involved, us wanting to be engaged, notification requirements. What the vote today was about returning accountability back to this broken process, putting Americans back in the driver's seat in the most important decision the government can make, and that is the decision to send our sons and daughters to war and to spend our money in conflict. And Republicans walked away from that. Congressman, I spent a lot of time studying Iran. I was there when the deal was negotiated. I kind of know a lot about the place.
Pete Hegseth said we have clear objectives. I cannot determine what the clear objectives are in this war. Yeah, because he's lying, that's why, right? The justifications for the war change by the day. The objectives change by the day. He said, we're doing the opposite of dumb things, which should be smart things, right? So there you have, that's the end of the debate. We're dominating, we're meeting all objectives. Donald Trump has rated it a 15 out of a 10. So we should just all move on and not worry about it. The problem is, this is costing us $2 billion a day. 6 service members already gave their lives. This is likely to get worse, much worse in the days and weeks ahead. They are doubling down on this failure, which is exactly why Congress needs to step up and Republicans need to grow a spine and actually stand up for their constituents. Congressman, I know you've done 2 tours in Iraq and in Afghanistan. I wouldn't mind if you could help me explain what Pete Hegseth said when he said dumb politically correct wars of the past are over. Were you involved in dumb politically correct wars? Well, I have no idea what Pete Hegseth talks about half the time. I don't spend my time inside of Pete Hegseth's head because it's not a great place for me or anybody else to be. But listen, he deployed in these wars and he took something very different out of that experience than I did. What I took out of that experience was that it's working class kids like me and the people that I grew up with that have to go and do endless patrols in Baghdad and be subjected to roadside bombs and sniper attack, while oil executives and CEOs get rich off of these wars, much like is happening today, as a matter of fact. And the fact that we spent $5 to $8 trillion, 7,000 American lives, 20 years of conflict, trying to nation build and regime change, and look what happened. Right? Have we learned nothing from that experience? Apparently Donald Trump and Pete Hegseth haven't learned anything from that experience. Americans know better, though. Here's the deal. The reason why this is unpopular is because we know better. Americans don't want this, right? They literally can't afford health care. I have constituents calling me daily. They're losing their health care. They're losing their homes. People are dying of medical issues that they can't pay for. Our infrastructure is crumbling, and Donald Trump is spending $2 billion a day and counting on another endless conflict in the Middle East. Y así están las cosas, amigos. Yo acabo de cumplir con mi misión, que es informarlos, como lo hago absolutamente todos los días. Les recuerdo que si les gusta el contenido de política estadounidense, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarlos diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.